¿Lo tienen? ¿Lo Sí, profe. encontraron? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, lo profe. encontraron. Eh, ¿Quién me ayuda a leer hoy? ¿Nadie? Yo puedo leer, profe. ¿Laura? Sí. Bueno, perfecto. El 202. ¿Se acuerdan que habíamos, digamos, no leído el párrafo respecto a donaciones que no son en dinero, o sea, que son en especie? Lo vamos a leer, si bien hay varias menciones que hace el decreto reglamentario en ese párrafo a la determinación de un valor de un bien que se dona, que todavía no lo hemos dado, pero igualmente, eh, por lo menos lo vamos a leer y ya sabemos el día que veamos esos artículos que en el caso en que existe una donación de un bien, el valor que se va a tomar, llamémosle, va a ser un valor residual impositivo. Por ejemplo, si yo voy a donar una computadora que tengo afectada como bien de uso en la empresa y la voy a donar, bueno, esa computadora, ¿a qué valor le voy a dar de baja o a qué valor le voy a dar a los efectos de computar esa donación? Porque no es en dinero. Bueno, entonces van a ver que es el valor residual impositivo. ¿M? Así que ahora lo vamos a ir leyendo. ¿M? ¿Querés leer entonces el segundo párrafo? Sería del artículo 202. Bueno. Sí. Segundo párrafo. Las donaciones referidas precedentemente que no se efectúen en dinero en efectivo serán valuadas de la siguiente forma. A. Bienes muebles e inmuebles, amortizables y no amortizables, bienes intangibles, acciones, cuotas o participaciones sociales, cuotas partes de fondos comunes de inversión, títulos públicos, otros bienes, excepto bienes de cambio, por el valor que resulte de aplicar las normas previstas en el artículo 62 a 67, 69 y 185 de la ley. En el supuesto de tratarse de bienes actualizables, el mecanismo de actualización será el previsto en su caso en los artículos antes mencionados, correspondiendo tomar como fecha límite de esta el mes en que fue realizada la donación inclusive. Bien. Fíjense qué significa que si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es donando, por ejemplo, como les decía, una computadora, y bueno, que la tenía afectada como bien de uso, iré a la determinación de lo que sería el costo computable en la venta de bienes muebles amortizables y determinaré un valor residual. Y ese es el valor de la donación que yo voy a tomar a los efectos luego de establecer el límite y en la medida, por supuesto, que estemos hablando de donaciones que sean deducibles, ¿no es cierto? Porque yo puedo donar eh, una computadora y a una entidad que no está reconocida como exenta o no está dentro de las que taxativamente dice la ley respecto, por ejemplo, a asociaciones civiles y fundaciones, bueno, no la voy a poder deducir. ¿M? Así que daré de baja ese bien de uso, pero y ese valor residual no será deducible a los efectos del impuesto a las ganancias. No sé si se entiende. Estamos hablando entonces de eh, determinar un valor. Pero repito, recién cuando veamos venta de bienes, vamos a ver cuál sería ese valor residual, digamos. Ahora, algo que ya vimos. En el hipotético caso, porque acá habla hasta de, puedo estar haciendo una donación de títulos públicos. Supongamos que yo lo que hago es donar un título público a una entidad exenta. ¿Cuál era el valor impositivo que tenía un título público en el caso en que yo lo vendo? A ver si lo recuerdan. ¿Cómo se evaluaban los títulos públicos? Al valor, Sara dice, al valor de cotización a fecha de cierre de ejercicio. Exacto.
es el valor de cotización de esos títulos a la fecha de cierre de ejercicio anterior, en este caso al de la donación. Y así, en el caso de un bien mueble amortizable como es una computadora, será el valor residual, que será el costo de ese bien actualizado, menos las amortizaciones acumuladas, que ya lo vamos a ver pronto. Bien, seguimos leyendo el inciso A, perdón, el inciso B. Listo. Sí. B. Bienes de cambio, por el costo efectivamente incurrido. Bueno, este es muy simple, así que si yo lo que estoy donando es un bien de cambio, veremos el costo que corresponde a ese bien donado y ese será el valor de la donación. Acá es muy simple. Bienes de cambio ya lo vimos, así que acá ni siquiera me dice tome el costo de la última compra, no, me dice el costo efectivamente incurrido, así que en teoría tendré que ver lo que yo estoy donando cuando lo compré y a ese costo será el valor de la donación. Bien. Por último, el artículo 203, que habla de actividad de asistencia social, que está reglamentando, fíjense, el apartado 1 del inciso C del artículo 85 de la ley. Yo lo vuelvo a leer y vos, Laura, leemos lo que dice el decreto reglamentario. Pero el artículo 85, inciso C, apartado 1, acuérdense que estábamos hablando de las donaciones realizadas a instituciones del inciso F, que eran asociaciones civiles y fundaciones, cuyo objetivo principal sea, y acá dice el punto 1, la realización de actividad de asistencia social. Evidentemente, ¿qué es asistencia social? ¿No? Eso es lo que debe haber ocurrido cuando el legislador agrega este párrafo dentro de este inciso C, porque esto no es de hace añares que está, y bueno, requirió entonces que se reglamente qué sería asistencia social. Y dice, así si lo querés leer, para que ustedes después, bueno, esto lo van a tener que tener más presente, es decir, ahora lo vamos a leer, es como que es taxativo, que sería asistencia social que realiza una asociación civil o una fundación reconocida como exenta. ¿Lo podés leer, querés? Sí. 203. A los fines de lo dispuesto en el apartado 1 del inciso C del artículo 85 de la ley, se entiende que la actividad de asistencia social comprende aquellas acciones o proyectos que tiendan a promover la integración social mediante la protección integral de derechos de la infancia, de la juventud, de la tercera edad y de género. B. Al desarrollo de comunidades sostenibles. C. A la capacitación vinculada a la economía social de oficios y saberes populares. D. Al fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y comunitarias destinadas a la asistencia de la población. E. Al desarrollo territorial e infraestructura social urbana y rural. F. A la prevención y asistencia de las adicciones. G. A la seguridad alimentaria y H. A toda otra acción o actividad que fomente el desarrollo humano, bregando por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en riesgo o situación de vulnerabilidad. La AFI podrá requerir la información que estime necesaria a los fines de asegurar el correcto cumplimiento de las disposiciones del inciso C del artículo 85 de la ley. Bueno, fíjense ustedes entonces que ante la creación, ¿no es cierto?, de una fundación o una asociación civil y para asegurarme, ¿no es cierto?, que la actividad pueda encontrarse exenta o que AFIP me declare exenta a esa fundación, yo tengo que prestar atención a lo que dice la ley y en este caso el decreto reglamentario. Es decir, si yo como actividad o como fin de esa fundación o asociación civil, digamos, pongo un párrafo relacionado, ¿no es cierto?, con este artículo, es como que yo me estoy un poco asegurando, ¿no es cierto?, que voy a lograr esa exención. No sé si se entiende.
cuando yo tengo la posibilidad de que en este caso el decreto reglamentario me diga taxativamente cómo debería ser el objeto, bueno, yo teniendo un objeto de este estilo y copiando, ¿no es cierto? Y por supuesto después que ese objetivo sea cumplido, ¿no es cierto?, por la asociación, es como va a ser mucho más simple de que se pueda llegar a obtener la exención. Recuerden que la exención es automática, que hay que solicitarla y que si no tengo la exención, la donación no es deducible. La exención la tengo que tener, o sea, la tiene que tener digamos, la asociación civil o la fundación, por ejemplo, en este caso, al momento en que yo le realizo la donación. No sé si se entiende. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. No. Bueno, vamos a ver si les puedo compartir esto. Tengo el mismo problema del otro día. Cada vez que quiero compartirlo, no sé por qué, me queda. Ustedes ven como si ustedes ven algo que estoy compartiendo, pero, ¿verdad? Sí, estamos viendo deducciones generales. Sí, pero no, es como que, un segundo, no sé por qué no sé por qué no me lo deja que yo lo pueda manejar al Word, digamos. Ahí no lo ven ustedes. No, 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 profe. no, claro, por eso yo estoy viéndolo y ustedes no. Bueno, a ver por qué será. No entiendo por qué me hace esto. Perdón, disculpe. Pero bueno, ya le voy a encontrar la vuelta. Espérenme un segundito. Es lo mismo de la otra vez. No sé por qué. Bueno, en fin. Ustedes, Profe, bueno, yo les había mostrado la otra vez. No sé qué hacer, sinceramente. ¿estás poniendo compartir toda tu pantalla o solo una pantalla? Porque quizás es por eso. Estoy poniendo, a ver, estoy poniendo la ventana. Si le pongo toda la pantalla, no me sale nada. O sea, tenés que poner toda la pantalla y ahí apretar presentar. Y ahí cada cosa que vos tengas en tu pantalla la vamos a ver nosotros, digamos. Claro, toda la pantalla, pero te puedo compartir y ¿no ves que no aparece nada? Y entra al archivo ahora, al archivo que vos quisieras mostrar. Sí, Y ahí sí lo vemos. ahí lo ven. Ahí sí, Bueno, profe. antes yo lo hacía diferente, no sé qué pasó. Bueno, en fin. Ahora lo ven entero. Bueno, mejor así. Bueno, entonces, esto es lo que le habías mostrado el otro día. em, el tope, la base, ¿no es cierto? Eso ya lo habíamos visto, que tiene un tope sí. La base, la base es la ganancia neta, antes de la deducción de la donación propiamente dicha y de los quebrantos de ejercicios anteriores, solamente se aplicable sobre fuente argentina. Las donaciones de fuente extranjera no se tomaban en cuenta. ¿Mm?
y los sujetos, decíamos, del artículo 53, incisos A y B, en ambos casos la deducción la realiza la sociedad, no. Recuerdan que en el caso del 53B, quienes deducen la donación son los socios. Bueno, acá lo que tenemos es el mismo ejercicio de aplicación que ustedes tienen en el aula virtual. Lo puse acá para que lo miremos entre todos, pero esto ya tienen incluso la solución. Y lo que dice acá es que realice los ajustes relacionados con el tema de donaciones, determine el resultado neto, realizando la distribución a los socios o determinando el monto del impuesto a las ganancias según corresponda a la sociedad que esté liquidando. Esto ya queda claro, si yo estoy liquidando una sociedad que tributa en cabeza propia, la donación la toma la sociedad. Si estoy frente a una sociedad que tributa a través de los socios, son los socios las que lo toman en cuenta. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver acá, dice que esta es una sociedad colectiva que tiene 2 socios con un 50% de capital cada uno. Uno reside en Argentina y el otro en el exterior. El cierre de ejercicio es el 31 de diciembre del 2023. El resultado contable es 100.000 pesos. Vamos a suponer acá que bueno, acá es algo muy resumido, pero estamos hablando de un resultado contable, se supone que es el resultado histórico, que es el punto de partida de la liquidación del impuesto a las ganancias. Es acá en el resultado contable que tienen ustedes en la solución, este resultado contable en realidad es el resultado histórico. Queda claro, ¿no? Es decir, es como que sería luego de tomar el resultado según balance, ajustar la reexpresión contable y llevarlo a un resultado contable histórico. Entonces, este sería histórico y ganancia, ¿no? Porque en realidad podría ser pérdida. Bien. Dice, dentro del mismo, de este resultado contable histórico, se encuentran deducidas contablemente las siguientes donaciones. Entonces, lo primero que yo hago es, tengo todas estas donaciones y empiezo a analizar cuál sería deducible y cuál no. De todas maneras, una vez que todas las donaciones que tenemos en una sociedad, las tomo entre deducibles y no deducibles, ambas las voy a reintegrar para poder luego establecer el límite de las donaciones. Así que, mutual empleado de la educación primaria, 10.000 pesos. ¿Es una donación deducible o no deducible? ¿Qué me dicen ustedes? No. No. No, porque ya saben que no está dentro de lo que taxativamente estableció el artículo 85. Las mutuales, por más que esa mutual de empleados de la educación primaria seguramente está exenta, obtuvo la exención, la donación para nosotros no es deducible. Bueno, así que no. El fisco español Tampoco. tampoco, porque es de fuente extranjera. La Iglesia Nuevo Sol, en trámite la exención. ¿Qué pasa con esto? No la tiene ¿Por otorgada. qué? No, tampoco. Porque no la tiene otorgada. Si no, siendo una iglesia, acá sí podría ser deducible. Lo que pasa es que está en trámite. Lamentablemente no es deducible. Fundación de Ayuda a la Niñez, 5.000 pesos, entidad reconocida como exenta desde el año pasado. Cuando estoy en presencia de una fundación, tengo que tener especial cuidado en qué, en cuál es su objeto. Esta estaría exenta, ayuda a la niñez. Sí, sería asistencia social. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Que estaría exenta porque su objeto es la asistencia social. Sí, incluso estaría dentro de la asistencia social y fíjense que
incluso el 203, si uno mirara en el 203 inciso A, habla de promover la integración social mediante la protección integral de los derechos de la infancia y demás, y además en la misma ley, en el artículo 85 también habla de la niñez, así que esta sí sería exenta. Y la UNR, por supuesto, que también está dentro de Sí. las entidades exentas, Finco Nacional y demás, y sus entidades. Bien, así que si nosotros tenemos que hacer una clasificación, vamos a encontrarnos que las deducibles serían de 11.000 pesos, ¿no? Y las no deducibles serían 34.000 pesos, ¿no? ¿Es así? Yo todas estas tengo que decir cuáles son deducibles y suman 11.000 pesos las deducibles. Y las no deducibles suman 34.000. ¿Mm? Bien. Entonces, acá me dice opción si fuera una sociedad anónima. ¿Mm? Acá también la opción podría llegar a ser no solo una sociedad anónima, sino ¿qué otra opción podría ser? Que sería igual que sociedad anónima. SRL. Una SRL. Una SRL, o bien en esta segunda opción que pide, ¿no es cierto? Esta primera opción es liquidarle como sociedad colectiva, pero una segunda opción sería esta misma sociedad colectiva que decidió tributar en cabeza propia, ¿no? Es decir, acá esta sociedad colectiva, entonces tenemos que aclarar, no ha realizado la opción. ¿Queda claro? Porque si realizó la opción, fíjense que incluso la ley, el decreto en el 202 dice que las sociedades del inciso B, como ser una sociedad colectiva, no deben computar las donaciones, excepto que hubieran ejercido la opción del punto 8 del inciso A. No ha realizado la opción del punto 8 del inciso A, del artículo, en este caso, el 73. ¿Queda claro? Eso siempre tenemos que verlo, porque si no, si realizó la opción, sería como una sociedad anónima. Entonces, la acá dice, donaciones se ajusta la deducción contable. Ustedes acá tienen que hacer lo siguiente. Donaciones deducibles y donaciones no deducibles. Acá, en este caso, están todas juntas, pero la realidad es que ustedes no tendrían que poner 45.000 como acá, que está en la solución. Ustedes tendrían que poner, como dije, donaciones deducibles, dije que eran 11.000 11.000 y, deducibles, 30. y no deducibles 34. 34.000. Así que para que se acostumbren a hacerlo de esa forma. Es decir, acá dividirlo, no poner 45, sino donaciones deducibles 11, no deducibles 34. Bien. Si este fuera el único ajuste, el resultado neto a distribuir serían los 145.000 pesos, ¿verdad? O sea que este sería el resultado neto impositivo a atribuir a los dos socios. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, la distribución de los resultados, el resultado impositivo, los 145.000 en el cuadro que ya conocemos, le estaríamos atribuyendo el 50% al socio argentino y el 50% al socio del exterior. De la misma forma que se distribuye a los socios las donaciones, que es en total los 11.000, 5.500 a cada uno. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense acá lo que dice. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Qué pasa
con la donación que es atribuida al socio del exterior. ¿Mm? ¿Por qué dice que se pierde? ¿Por qué dice que se pierde? A ver, ¿por Porque qué? no presenta declaración jurada al socio del exterior. No se le retiene. Exacto, se le retiene. El problema es que a la verdad que la ley me podría decir que la retención del 35%, que es con carácter de pago único y definitivo, se practique sobre los 72.500 menos el 5% sobre ese resultado o los 5.500, lo que sea menor. Pero no dice. Cuando la ley habla de que hay que retenerle, habla de, ¿se acuerdan? Habla de beneficiario del exterior y habla del resultado impositivo. Es por eso que la retención se hace sobre los 72.500 y no 72.500 menos el 5% de la donación o 5.500, lo que sea menor. ¿Se entiende por qué? Porque no lo prevé la ley cuando establece la retención. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí, profe. Es más, en este cuadro que por ahora está distribuyendo un resultado impositivo y donaciones, si a la sociedad le retienen, por ejemplo, impuesto a las ganancias, y es un pago a cuenta, las retenciones también se distribuyen a los socios. Pero lamentablemente tampoco está previsto que el socio del exterior pueda, al socio del exterior se le puedan deducir esas retenciones que se le hicieron se le hicieron a la sociedad. Por lo tanto, no solo que se pierde las donaciones, sino que también se pierde si a la sociedad le hicieron retenciones, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, que es un pago a cuenta. Bueno, en definitiva, la donación para el socio del exterior no es deducible, tampoco un pago a cuenta que tuviera la sociedad, y bueno, y acá ustedes ya saben que sobre los 72.500 hay que retener el 35% y ya saben en qué momento, eso ya lo tienen claro porque ya lo vieron en el primer trimestre. Un poco para rememorar que como máximo al vencimiento de la declaración jurada hay que retener el 100% como máximo, ¿no es cierto?, a ese momento sobre ese resultado impositivo de 72.500. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, No, profe. si es una sociedad anónima, si es una sociedad anónima, con las mismas referencias, la diferencia exclusivamente pasa porque es la sociedad la que deduce la donación. Con los mismos datos, acá vuelvo a repetir, acá dividido entre donaciones deducibles y no deducibles, no se olviden de eso porque hay que separarlas, y suponiendo que ese es el único ajuste, como verán, no, en un caso global ustedes ya vieron que hay un montón de ajustes, este subtotal sería el resultado impositivo neto antes de las donaciones y antes de quebrantos de ejercicios anteriores. Así que sobre ese subtotal, que tiene que ser, este caso es fuente argentina, y es un resultado neto impositivo, entonces aplicamos el límite de la donación. Sobre los 145.000, el 5% es 7.250 sobre fuente argentina, la donación fue de 11.000, el menor es 7.250. El resultado neto sujeto a impuesto es de 137.750. Y bueno, díganme, ¿por qué pusieron acá el 25% como impuesto determinado? Por la tabla. Exacto, a ver, Cayó en ese para monto. que quede claro, la tabla, ¿cuál sería la que estamos utilizando en un cierre de ejercicio
31 de diciembre 2023. Vayan al artículo 73 y me dicen cuál es la tabla que estarían utilizando. La que es para ejercicios fiscales iniciados desde enero 2023 hasta diciembre 2023. Claro, es decir, la tabla siempre lo que indica es el ejercicio que se inició. Y este ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 2023 se inició el 1 de enero. Por lo tanto, no es que la alícuota sea fija, sino que en realidad se aplicó la tabla, solo que estamos en el primer tramo de la tabla porque es muy chiquitito el resultado. Pero la tabla es la que dice ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2023. La que el primer tramo abarca de 0 a 14 millones y sobre eso el 25%. ¿Quedó claro a todos? La tabla que estamos usando si cerráramos ejercicios en diciembre del 2023. Sí, sí. profe. Bien, escuchen, si tuvieran un cierre de ejercicio 31 de octubre del 2023, ¿qué tabla usarían? 22. Sí, la que inicia en enero del 2022 va para el Claro, o sea, yo un poco para que ustedes tengan en cuenta que si les damos las distintas tablas, ustedes tendrán que ver cuándo cierra ejercicio para utilizar la tabla correcta, ya que año a año la tabla se modifica por la inflación, digamos. Bien, entonces, fíjense que el tramo de la otra tabla era hasta 7 millones. Bueno, ¿alguna duda sobre el tema de donaciones? ¿Seguimos con otro tema? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hoy están muy callados. No sé qué les pasa. Bien, vamos al tema, seguimos, vamos a la ley nuevamente. Seguimos con el artículo de deducciones generales, deducciones admitidas, artículo 85, y se acuerdan que nos falta el inciso E. Así que vamos a leer ese artículo que es simplemente, lo leo yo porque es muy cortito, que está hablando ese artículo 85, que cualquiera fuere la fuente de ganancia, también se podrán deducir, y dice, el inciso E, las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares. Entonces, esta deducción de amortización de los bienes inmateriales, es decir, yo tengo un bien inmaterial que acá me dice patentes, concesiones y activos similares. Vamos a hacer de cuenta que no existe la palabra activos similares, para no entrar a analizar qué podría ser un activo similar. Siempre nosotros nos vamos a referir en general a patentes o derechos de concesión. Nada más, los activos similares, olvídense. Bien, digamos, ¿a qué sujeto se estaría refiriendo la ley? Pensando en que podría deducir una amortización sobre bienes inmateriales, ya sea una patente. Sujeto empresa, no hay duda, ¿verdad? Que puede tener este tipo de inmateriales, ¿verdad? Ahora, una persona humana puede estar deduciendo alguna amortización de algún bien inmaterial, porque ese bien inmaterial produce
algún tipo de renta alcanzada por el impuesto a las ganancias? A ver, ¿qué me dicen? Los escucho. ¿Podría ser una persona humana que esté deduciendo que tenga algún bien inmaterial que produzca ganancias grabadas? Si yo tengo una patente, por ejemplo, si yo tengo una patente que la cedo a un tercero temporariamente, y esa patente, ¿no es cierto? Por esa cesión temporaria de esa patente que es mía, una patente para fabricar algo, se lo cedo a un tercero y ese tercero me paga alguna retribución. ¿Les parece que yo, persona humana, no debería pagar impuesto a las ganancias? ¿Sí o no? Sí. ¿Y de qué categoría piensan que sería? Segunda. Es segunda categoría, renta de capitales. Así que la amortización de bienes inmateriales es aplicable a persona humana para en segunda categoría. Y por supuesto que es aplicable a sujeto empresa. Como nosotros estamos desarrollando el tema de amortizaciones ahora en el segundo trimestre, porque también se aplica a sujeto empresa, no se va a volver a repetir estos temas teóricos, sino que van a ser directamente aplicados. Cuando veamos persona humana, es como que estos temas ya los vimos, así que presten atención porque no es solo para para sujeto empresa. Bien, entonces la ley me dice que podría deducir amortizaciones en la medida en que, en este caso, el sujeto empresa tenga en su patrimonio bienes inmateriales como ser patentes y concesiones. ¿Qué dice? Que tengan un plazo de duración limitado, por supuesto, porque el derecho tiene que tener un tiempo en el cual yo, digamos, tengo esa patente y tengo ese derecho por un tiempo determinado. Si no tiene plazo de duración, no podría amortizarla. Bien, esto es lo que dice la ley. Vamos a el 209 del decreto reglamentario. Ahora sí te pido si pueden ir al 209, si podés leer 209 del decreto reglamentario. Ahí voy, profe. A ver qué dice. Leo. Sí, Intangibles. La amortización prevista por el inciso E del artículo 85 de la ley solo procederá respecto de intangibles adquiridos cuya titularidad comporte un derecho que se extinga por el transcurso del tiempo. Con el fin de establecer... perdón, sí, disculpa. Sí, No. lee. Sí. Con el fin de establecer las amortizaciones deducibles, el costo de adquisición de los referidos intangibles se dividirá por el número de años que legalmente resulten amparados por el derecho que comportan. El resultado así obtenido será la cuota de amortización deducible, resultando aplicable a efectos de su determinación y cómputo, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 88 de la Ley, 206 y 207 de este reglamento. Bien. Entonces, para que ustedes impositivamente, ante la presencia de un inmaterial, propiedad de la sociedad, se puedan deducir esa amortización, que no importa lo que se hizo contablemente, no importa, yo tengo que ver criterios impositivos que tengo que tener en cuenta y acá lo anoté. Que tengan un plazo de duración limitado, o sea, a mí me tienen que decir que el derecho es por 5 años, por 10 años, por ejemplo. Y otra de las cosas importantísimas es que solamente puedo deducir la amortización de una patente en la medida en que sea, ¿qué? Fíjense, ¿qué puse acá? Adquiridos. Quiere decir que una patente autogenerada no se puede amortizar. Voy a poner acá abajo. Profe, ¿Sí? perdón, hay una compañera esperando para entrar.
Ah, qué tema. Cuando salgo después, a ver si puedo. ¿Se sigue viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, perfecto. Entonces, decíamos entonces, los bienes inmateriales, patentes, tienen que tengan un plazo de duración limitado y tienen que ser adquiridas. Si es una patente autogenerada, es decir, que autogenerada en el sentido de que es la misma sociedad o la persona humana quien la ha, digamos, generado esa patente, ha incurrido en costos y gastos para obtener esa patente, no sería amortizable según lo que establece este artículo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Mm? Sí, profe. Bien, vamos a otro tema muy importante. No son amortizables y ahí vamos a leer el 92 inciso H de la ley. Vamos ahí a ver qué dice. No son amortizables. La amortización de llave, marcas y activos similares. Es de la Bueno, misma ley, ¿no? Sí. vieron que estamos dentro de el artículo 92, que son todas deducciones no admitidas. Y nosotros vamos buscando en ese artículo a medida que va apareciendo algo relacionado con un tema determinado. Así que los bienes inmateriales amortizables son las patentes y, digamos, adquiridas, las concesiones, en la medida que tengan un plazo de duración limitado, por supuesto, y no se pueden amortizar, aunque contablemente lo esté, las llaves, las marcas y las patentes autogeneradas. No lo dice el 92, pero surge de lo que vimos anteriormente. Si me dice que tiene que ser adquirida una patente autogenerada, no puede ser amortizable. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Cuál es el método de amortización? Y bueno, el método de amortización después lo vamos a ver cuando veamos amortizaciones de bienes muebles, porque nos remite al artículo 88 de la ley. El artículo 88 de la ley habla de amortización de bienes muebles amortizables. Y luego hay un párrafo que también remite a lo que serían los intangibles. De todas maneras, de lo que leímos hasta ahora, ¿cómo dice en el decreto reglamentario cómo sería el procedimiento en realidad? ¿No es cierto? A ver, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Qué dijo el decreto reglamentario de lo que leímos anteriormente en el 209? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Al costo de adquisición, supongamos de la patente, ¿qué hago? Lo divido por los años. Los años. ¿Qué dijo? ¿Mm? No escucho. Por los años de vida útil del bien. Claro, que en realidad acá, más que vida útil, sería en los años en los cuales yo tengo el derecho, ¿no es cierto?, de esa patente. Fíjense que las patentes se inscriben y bueno, yo tengo un plazo de duración en los cual yo tengo ese derecho. Entonces, costo de adquisición de la patente dividido por dividido los años que tengo el derecho sobre esa patente. Así que supongamos que mi costo, no sé, son 200.000, supongamos que fueran 5 años, así que esto estaríamos hablando de 40.000, sería la amortización histórica. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Esto va a ser la amortización histórica impositiva o la voy a poder actualizar? Temas que ya dimos. ¿Puedo actualizar una amortización o no?
todo lo que tenga que amortizar, me tengo que dirigir al artículo 93. Vuelvan al artículo 93 de la ley y me dicen si sería amortizable o no si sería actualizable estos 40.000 pesos o no. Y tendría que ver cuándo la adquirí. Sí. Exacto. Entonces, voy a poner adquirida adquirida supongamos en octubre 2016. Hoy. ¿Y qué me dicen ahí? No habría que ver Actualizar ahí. Voy a poner un cierre de ejercicio, para que ustedes 31/12/2023, cierre de ejercicio, como ejemplo, para que sepan en qué momento estoy haciendo esto. Yo tengo entonces un cierre de ejercicio el 31 de diciembre, tengo una patente que la adquirí en octubre del 2016 y la quiero amortizar. Dije 200.000 dividido 5, pero eran 5 los años que tengo el derecho a su uso. Me dio unos 40.000 pesos, una amortización histórica, adquirida en octubre del 2016. ¿Qué me dicen? No, no se actualiza. No, porque es anterior al 2018. Claro, aplico primer párrafo del 93. El coeficiente es 1, ¿se acuerdan? Sí. O sea, es como que yo hago diciembre 2023, esto sí lo hacemos siempre, vamos a poner que es diciembre 2023 respecto a octubre Ah, eso es lo que le iba a 2000. preguntar. Nos aclaramos la fecha. Siempre se aclaran las fechas, por eso yo lo mismo que hicimos para los bienes de cambio, lo vamos a hacer para las amortizaciones, para todo. Acá en este caso aclaro que el coeficiente es 1, producto de la aplicación del primer párrafo del 93, y que la relación de índice sería diciembre 2023, octubre 2016. ¿Cuál es la amortización a deducir? La amortización a deducir impositivamente en el ejercicio 2023 es, díganme, ¿es 40.000. cuánto? Los 40.000. 40.000 era esta acá. Este era el cálculo que habíamos hecho. La amortización a deducir Profe, pero impositivamente sí, en el ejercicio 23 es Puede ser 0 porque ya pasaron 5 años. claro, ya se amortizó por completo. exacto. Esto era para que siempre tengan en cuenta que es exclusivamente se amortiza, en este caso por 5 años, o sea, se amortizó en 2016, 17, 18, 19 y 20. El bien lo sigo teniendo, supongamos, o a lo mejor lo tiene todavía en el patrimonio, pero ya se amortizó totalmente, así que es 0, no la puedo decir, ya lo amorticé. Esto lo hice para que vean que siempre también tengo que tener en cuenta el tiempo en función de cuánta, digamos, desde que lo compré, en este caso, hasta cuando lo amorticé. Luego ya no hay más amortizaciones, 0. Bueno, si fuera adquirido, supongamos, vamos a ponerle febrero 2022, ¿qué pasaría si fuera adquirida en febrero 2022? ¿Qué harían? 40.000 por
Ahí sí, ahí voy a utilizar o no coeficiente IPC. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ahí va a ser IPC. Por el IPC que relacione diciembre 2023, ¿no? Respecto a febrero 2022. Así que ahí sí voy a usar la tabla, ¿no es cierto? Bueno, diciembre 2023, bueno, lo pongo en este caso, pero bueno, después no vamos a perder tiempo. Lo hago ahora, pero después ustedes ya saben que después tienen que buscarlo en la tabla. Así que es 3.533. Ustedes ponen todo como aparece acá, dividido, o sea, tienen que poner, no solamente poner el resultado, sino que en un examen tienen que poner lo que estoy poniendo ahora, usaron 3.533,1922 respecto a febrero 2022, que es 633, si no estoy viendo mal, 633,4341. Y así harán el cálculo y la amortización de 40.000 pasará a... ¿Alguien quiere hacer el cálculo? ¿Alguien lo está haciendo? Sí, profe, a mí me dio 223.113,48. Sí, me dio lo mismo. O Profe, sea, ahí no hay que restarle 1 o no. no hay que restarle 1. A eso voy. Solamente se resta 1 en el ajuste por inflación impositivo. Pero cuando yo voy a actualizar algo, lo voy a actualizar por lo que resulte de esta división, es completo, no se hace -1. Así que, ¿cuánto les dio? 223.113,48. Esto es actualizándolo por el... No hicieron -1, ¿no? No, 40.000 por el Perfecto. índice. Bueno, así que este es el monto entonces de la amortización. Esto sería la amortización impositiva de la patente. Supongamos que contablemente, supongamos que la contable es de, por decir, un monto, cualquiera, puse 100.000. ¿Qué hacen? Cuando yo tengo una amortización, hago todo el cálculo impositivo, pero a continuación tengo que saber contablemente qué hay registrado en el resultado contable, ¿no? Y supongamos entonces que contablemente es 100.000 pesos. A lo mejor no hay nada, pero yo necesito saber. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar mi resultado contable a mi resultado impositivo. Entonces, si la contable fuera de 100.000 pesos, la que figura en el resultado contable, ¿ustedes qué harían? Aumenta el Tendría que gasto. aumentar el gasto en la diferencia, o sea que por columna 1, un ajuste. Claro, entonces, ¿cómo pondrían? A ver, ¿con qué concepto pondrían, por ejemplo, para hacer el ajuste? Ajuste de amortización Amortización patente. impositiva. O podría, en este caso, ustedes pondrían, yo pondría, no sé usted, diferencia entre amortización contable e impositiva patente. O como les guste. Pero que quede bien claro de que lo que yo estoy haciendo es que he encontrado que tengo una diferencia entre lo contable y lo impositivo. Acá, bueno, no estoy con un Excel, pero ¿en qué columna entonces iría este ajuste? 1, ¿Columna? No 1, escuché, ¿cómo? columna 1. ¿Columna? 1.
Esta columna 1 se utiliza para disminuir ganancias o incrementar las pérdidas. O sea, columna 1, que es una columna de pérdida, ¿por qué monto? Por 123.113,48. 23.000, claro, 113,48. O sea que lo que yo hice acá es ajustar, llevar lo contable a lo impositivo. Entonces, si yo tengo contabilizado 100.000 y mi amortización impositiva es 223, voy a aumentar la pérdida en 123.000 para llegarlo a 223.000. Profe, una consulta, ¿es lo mismo si yo en columna 2 pongo los 100.000 y en columna 1 pongo los 223? O sea, me terminaría quedando igual la diferencia. Exactamente lo mismo. Vos podés poner anulo amortización contable por columna 2, registro amortización impositiva por columna 1. Bien, gracias. Es lo mismo. Bueno, ¿se entendió entonces este tema de las amortizaciones? ¿Cuáles son, digamos, cuáles son los inmateriales que se pueden amortizar y cuáles no? Verán la patente que tiene que ser adquirida. Si yo me encuentro con una amortización contable de una llave o de una marca, ¿qué hacen? La anulás por columna En 2. columna 2 la anulo. Exacto, las amortizaciones contables de llaves o marcas se anulan por columna 2, bajo el concepto, ¿bajo qué concepto pondrían? Amortización no deducible. Amortización No, llave no deducible, por ejemplo. Bajo el concepto, amortización llave no deducible. ¿Por qué no deducible? Porque así lo dice la ley. La ley dice que no se amortizan. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bueno, vamos acá a este otro tema. Gastos de estudio e investigación, artículo 220 del decreto reglamentario. ¿Lo leemos? ¿Lo leen, por favor? A ver, esto, ¿qué relación tiene con lo anterior? ¿Qué les parece a ustedes? Está dentro del decreto reglamentario. Si yo lo doy ahora es porque tiene algo de relación con lo que vimos recién. Así que vamos al 220 del decreto. ¿Lo leo, profe? Dale. Gastos de investigación, estudio y desarrollo. Los gastos de investigación, estudio y desarrollo destinados a la obtención de intangibles podrán deducirse en el ejercicio en que se devenguen o amortizarse en un plazo no mayor a 5 años a opción del contribuyente. Bueno, ¿qué es esto? Fíjense, el decreto reglamentario lo que está diciendo, no es la ley, es el decreto, y les adelanto que esto se refiere exclusivamente a tercera categoría. Así que esto no se aplica a persona humana, no aplica a persona humana. Aviso por las dudas. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Piensen, lean, a ver qué sería. ¿Por qué habla de intangibles en realidad? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Parecería que la empresa, tercera categoría, la empresa incurrió en gastos de estudio e investigación
por ejemplo, para obtener una patente o una marca. Sin embargo, vamos a suponer que no se concretó, sino que tiene esos gastos relacionados con la obtención de un intangible. Fíjense que incluso si estaríamos hablando de una patente, la patente autogenerada no es deducible la amortización, pero si nosotros pudiéramos pensar que entra por acá, entonces habría una posibilidad de deducir ese costo incurrido. Entonces, gastos de estudio e investigación realizados por la empresa para obtener un intangible. Y entonces, ¿qué posibilidad me da? No es que no lo voy a poder deducir aparentemente esos gastos, sino que tengo una opción. ¿Cuál sería la opción? A ver, díganme. ¿Qué dice? Podrá deducirse en el ejercicio que se devenguen o amortizarse en un plazo no mayor a 5 años a opción del contribuyente. ¿Qué es esto? Quedaron mudos. ¿Qué es esto? O sea, va a serlo para minimizar la carga tributaria. Claro, exacto. Fíjense, ¿cuál es la opción más beneficiosa? Puse yo acá, ¿no? Lo había puesto abajo. Vamos a dejar acá. ¿Cuál es la opción más beneficiosa? O sea, ¿y cómo sería esto? Supongamos, a ver, siempre hablando de un cierre 31 de diciembre de 2023. Yo necesito situarme en un cierre de ejercicio. ¿Cuándo voy a ejercer la opción? ¿Cuándo voy a ejercer esa opción? Supongamos que el 31 de diciembre del 2023, durante el ejercicio, no sé, por decir, el 20 de marzo del 2023, incurre la empresa, la sociedad anónima, por ejemplo, en gastos de estudio e investigación. Investigación para obtener un intangible. Vamos a poner cuál es. Intangible. Y supongamos que esto sería pesos 300.000. Contablemente se amortiza en 10 años. Por decir. No, 10 años es mucho. Vamos a ponerle, lo amortiza en 3 años, supongamos. Contablemente se amortiza en 3 años. Y aquí, punto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen en este caso? Si ustedes se encuentran con que estoy en este cierre de ejercicio, durante el propio ejercicio que estoy liquidando, me dice que la sociedad anónima incurrió en gasto de estudio e investigación por 300.000 pesos y que contablemente se amortiza en 3 años, entonces vamos a poner que amortización contable 100.000 pesos. Amortización contable 100.000 pesos, por supuesto, registrado como pérdida del ejercicio. Bueno, ¿y ahí qué hacen? Díganme, a ver, lo escucho. ¿Qué hacen? Bajo lo que dice acá, que puedo deducirlo en el ejercicio en que se devengan o amortizarse en un plazo no mayor a 5 años. No me dice el ejercicio en que lo pago, sino en que se devengó, el gasto se realizó. ¿Qué hacen ustedes? Yo lo deduciría todo en este ejercicio. Sí, yo En igual. principio,
En principio, salvo, ¿no es cierto?, que no te convenga por alguna situación especial, no sé, que tenga quebrantos, no sé, habría que más adelante analizarlo más profundamente. En principio, a mí me conviene siempre tomarlo el gasto completo en un año y no amortizarlo en 5, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si a mí me dice cuál es la opción más beneficiosa, la opción cuándo la voy a ejercer, y la voy a ejercer en el año en que incurro el gasto. No la puedo ejercer dentro de 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Impositivamente, deduce en el 2023 todo el gasto. Es así que, entonces, ¿qué hago? Si tomo ese criterio. ¿Qué Hay que ajuste hacer un hago ajuste. entonces? Por columna 1. Entonces hago ajuste por columna 1. ¿Y qué hacen por columna 1? 200.000. Claro. Si yo tengo contablemente 100.000 registrado como pérdida y yo quiero deducir el gasto en su totalidad, ¿qué hago? Ajuste por columna 1 por 200.000. ¿Se entiende? Es decir, lo que yo estoy haciendo acá es registrando el 100% del gasto en el 2023. 100.000 ya lo tenía contablemente, falta que le agregue 200.000 para deducir el total del gasto por 300.000 pesos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, concepto, bueno, gastos de estudio e investigación, opción, 100% de deducción del gasto en el ejercicio en que se incurre. Si ustedes tienen que poner que han ejercido la opción de tomar el 100% del gasto en el 2023. Fíjense, al año siguiente, pasa algo, ya está todo, al año siguiente, 31/12/2024. ¿Qué pasa? Y los 100.000 que vamos a hacer. Contablemente se va a seguir amortizando. Claro. Pero habría Claro. que, por columna 2, habría que sumar la amortización que se... Exacto, ustedes siempre piensen de que estas cosas tienen repercusión en más de un año. Cuando yo tomo una opción que es diferente a lo contable, tengo que tener cuidado, ojo, que al año siguiente la amortización contable yo la tengo que reintegrar porque yo ya en el 2023 ya tomé todo el gasto. Entonces al año siguiente, entonces reintegro amortización contable, supongamos que sea de 100.000 pesos, por columna 2. ¿Por qué? Porque como les dije recién, queda claro que yo ya el gasto lo tomé impositivamente en el año 2023. ¿Se entiende esto? Esto es al año siguiente. Esto es en el 2023 y al año siguiente no me tengo que olvidar que tengo que reintegrar la amortización contable porque ya lo deduje todo. Y una última consulta. Suponiendo que al 31/12/2023 opta por X caso, por que digamos, por algún motivo opta por amortizarlo en 5 años,
¿Qué harían? A ver, piensen. Suponiendo que al 31 de diciembre en realidad esto sería otra opción. Esta sería, suponiendo que al 31 de diciembre de 2023 opta por amortizarlo en 5 años. Me lo dice el planteo, independientemente que le convenga o no. Yo dije cuál me convenía todo el gasto, pero a lo mejor por algún motivo el ejercicio le dice, ustedes tienen que optar por la amortización. ¿Cómo lo harían? Y si lo amortizaría en 5 años sería de 60.000. O sea que tendría que dar 40.000 de ajuste por columna 2. O sea, vos harías 300.000 dividido 5, ¿no? Sí, eso da Serían 60.000. 60.000 la amortización. Pero ya había hecho una de 100.000. ¿Cómo? Pero ya había hecho una de 100.000, así que tendría que hacer un ajuste por Claro. columna 2 de 40.000. ¿Y por qué no me dijiste que lo actualice? Eso no sé. Voy a poner acá, a ver, piensen. Capaz que esto no, lo que yo digo, piensen. Se actualiza por IPC. Se Se supone que sea un gasto, actualiza, sí, profe. ¿cómo? Si es un gasto se debería actualizar, pero no sé si la deducción es actualizada o no. No, porque acá estamos hablando de las amortizaciones, o sea, todo lo que se amortiza, perdón, todo lo que se puede actualizar está en el artículo 93. ¿Sí? Primer párrafo, segundo párrafo. Esto es algo que fue, digamos, estos gastos en realidad fueron incurridos en el año 2023 y la ley me habla, el decreto habla de amortizarse. Por eso yo me pregunto, si dice amortizarse, si se aplicaría o no la actualización sobre esto. Y para eso tengo que ir al artículo 93. Y el artículo 93 nombra a este artículo del decreto reglamentario 220, lo nombra. No. No lo nombra. Entonces, la respuesta es no. No. No se actualiza porque en realidad no es una amortización, esto es un gasto diferido. Es como decirte, vos o lo tomás todo ahora o este gasto lo diferís hasta en 5 años. No utiliza mal la palabra amortización. En realidad es un gasto diferido y no se actualiza. ¿Queda claro? O sea que, si bien dice 60.000 de amortización, en realidad es un gasto diferido. ¿Queda claro? Entonces, es un gasto diferido, no está previsto su actualización, así que el ajuste, ¿cuál sería? El ajuste por columna 2. 2, 2 por 40.000. 40.000. 40.000. ¿Por qué? Porque la amortización impositiva es el gasto diferido, la amortización, como le quieran llamar, es 60, y lo que se tomó contablemente es 100.000, por eso es 40.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro esto? Entonces, es por columna 2, porque es la diferencia entre 100.000 menos 60.000. Contablemente, tengo
contablemente tengo 100.000 pesos como pérdida, mientras que impositivamente solo 60. Así que tengo que reintegrar 40.000 pesos para que me quede exclusivamente deducido los 60.000. Y así sucesivamente, lamentablemente los próximos 5 años, o 4, perdón, voy a tener el problema de ir haciendo diferencias entre lo que se hizo contablemente y lo que se hizo impositivamente, por lo menos en los segundos 2 años, y luego, a partir del otro año, solo voy a tener la amortización o el gasto diferido impositivo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, ¿no tienen dudas? No, profe, se entendió. Se entendió, eso es importante, se vaya entendiendo, si no me van diciendo. Bueno, vamos al artículo 86. Vayan al artículo 86. Empezamos con deducciones especiales de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta. Hay una, dentro, ¿no es cierto?, del aula virtual, tienen esto que es, bueno, como su nombre lo indica, un apuntecito teórico de todos los incisos. Vamos a empezar por el primero. Vamos a el artículo 86, inciso A. Este es importantísimo, este inciso. No sé si hoy llegaremos a darlo todo, pero bueno, si no, seguiremos la clase que viene. Este es el inciso A, artículo, entonces, 86. Bueno, ¿podrías empezar a leer? Vamos a ir leyendo diferentes artículos. Sí, ¿lees? Sí, profe. Artículo 86. De las ganancias de la categoría primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir a. Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias. Bueno, esto es todo lo que dice. Impuestos y tasas que recaen sobre bienes que producen ganancias. Así dice, ¿qué sería, qué impuestos se les ocurre y tasas que podrían deducir? En este caso, vean que son deducciones para las 4 categorías, porque ya lo habíamos conversado el otro día, una persona humana también puede estar deduciendo impuestos y tasas en el caso de un inmueble alquilado. Yo puedo estar deduciendo impuestos y tasas sobre el inmueble donde yo tengo mi oficina y desarrollo mi actividad profesional. Si ahora nos circunscribimos a sujeto empresa, una sociedad, impuesto y tasa que recaen sobre bienes que producen ganancias. O sea, imagínense que también podemos llegar a tener todo lo que sean impuestos inmobiliarios, tasas y demás. No solo eso, sino que además impuestos que recaen sobre bienes podría llegar a ser algún otro impuesto que no necesariamente sea un impuesto inmobiliario, o no necesariamente un impuesto que recaiga sobre bienes, puede ser un impuesto que recae sobre las ventas. ¿Qué se les ocurre a ustedes, en este caso, en un sujeto empresa, en una sociedad, qué impuestos y tasas podrían estar deduciendo? Ingresos brutos. Ingresos brutos, sí, ¿qué más? En realidad eso es el impuesto a los ingresos brutos, es un impuesto que grava los ingresos, ¿no? Pero por supuesto que es un impuesto deducible. ¿Qué más? El IVA, profe, dijo que recae sobre ventas. Lo que pasa es que el IVA, por la mecánica de liquidación, no es un impuesto que se toma como pérdida. Es un impuesto donde tenés débitos y créditos y son impuestos que van en función de débitos y créditos y no van a pérdida, no sé si me entendés, salvo que sea un IVA que no podrás llegar a computar por la actividad de la empresa. Podría ser alguna empresa que tenga actividades grabadas y exentas y una parte de ese IVA no lo pueda deducir, no lo pueda tomar, ¿no es cierto? Por ejemplo, créditos que no se apropian a los débitos y entonces sí podrían llegar a tomar
tomarse como pérdida, pero si no, la mecánica del IVA no es un impuesto que directamente va a pérdida. No sé si lo conocen, pero el IVA, ¿cómo funciona? ¿Qué otra cosa? ¿El DREI, profe? ¿Cuál? No escuché. El DREI. El DREI. Sí. Sí, derecho de registro e inspección. Eso escuché DREI. Sí. Sí, correcto. También graba los ingresos. Graba un local habilitado, puede ser que grabe, que se vaya en función de ingresos, puede ser que se pague algún mínimo, bueno, en función sí, también son impuestos o tasas, o un derecho y demás que se puede deducir. Bueno, impuesto inmobiliario, todo lo que sean tasas con tasas, bueno, en fin, amplio. Un impuesto de sellos por los contratos que tengo que sellar obligatoriamente. Impuesto a los combustibles, impuestos internos, todo eso, cualquier impuesto puede recaer sobre un bien o puede recaer sobre algún tipo de ingreso, los ingresos que tiene la sociedad, son todos deducibles. Ahora vamos a ver que, sin embargo, la ley establece cuáles no se pueden deducir. Entonces, vamos a ver dentro del artículo, eso sí que ya lo habíamos leído, dentro del artículo 92, hay un inciso que habla de cuáles son los impuestos no deducibles, y era el inciso D, no sé si lo recuerdan. ¿Podemos leer 92 inciso D? Sí, ahí leo, profe. 92D, el impuesto de esta ley y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. El impuesto a las ganancias no es deducible, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto. Y impuestos sobre terrenos baldíos o campos que no se exploten. Esto lo dice taxativamente, no son deducibles. ¿Sí? Eso incluso creo que ya lo habíamos visto, yo les mostré cuando la propia, digamos, en el balance contable está deducido la provisión del impuesto a las ganancias. Bueno, eso no es deducible. Si hubiere dentro de la sociedad algún terreno baldío o campo que no se explote, los impuestos que recaen sobre los mismos tampoco van a ser deducibles porque lo dice taxativamente la ley en el artículo 92, inciso D. Yo les pregunto, después vamos al 227. La sociedad se hizo cargo del impuesto a las ganancias de un director. Es decir, hay un director, lo que lo que el director paga de impuesto a las ganancias va y la sociedad se lo paga. ¿Sería deducible? No. No. Es decir, no es, fíjense, acá cuando habla no es deducible el impuesto a las ganancias, habla del impuesto a las ganancias propio, el propio impuesto. Pero tampoco sería deducible si la sociedad se hace cargo del impuesto a las ganancias de un director. ¿Queda claro? Es decir, eso sería una liberalidad, no es deducible, no es un gasto necesario. ¿Se dan cuenta? ¿Comprenden? Bueno, sí. Ahora vamos a ver el artículo 227 amplio, que se refiere a otros conceptos que tampoco son deducibles, algunos sí, relacionados con impuestos y demás. Así que vamos a ir a ese artículo 227. ¿Leo, profe? Sí. Pago del impuesto. Sí, perdón, vamos a ir leyendo de a poquito y vamos anotando. Bueno, pago del impuesto por cuenta propia o de terceros. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de este reglamento respecto de la deducción de los intereses de prórroga,
Para establecer la ganancia neta imponible, los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas, intereses punitorios y otros accesorios, excepto los intereses a que se refiere el artículo 37 de la Ley 11.683, texto ordenado 1998 y sus modificatorias, y la actualización prevista en esta, derivados de obligaciones fiscales, pero sí el impuesto a las ganancias tomado a su cargo y pagado por cuenta de terceros, y siempre que esté vinculado con la obtención de ganancias gravadas. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco esto y vamos a, yo anoté acá, yo lo voy a dividir acá en, voy acá abajo, del artículo 227, vamos a ver conceptos deducibles y por otro lado pondré conceptos no deducibles. Por ahí, cuando hace todo esto enumeración, habla de derivado de obligaciones fiscales, pero en principio dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 respecto a la deducción de los intereses de prórroga. A ver, ¿qué es eso? ¿El 67 qué dice? A ver, búsquenlo. Acuérdense, 67 del decreto, la primera parte, ¿qué dice? Imputación de gastos. Vayan al 67 del decreto. No sé si lo habíamos leído, no acuerdo. ¿Profe, lo leo? Sí. Bueno. Imputación de gastos. Cuando se cumpla la condición que establece la ley en su artículo 83, los intereses de prórroga para el pago de gravámenes serán deducibles en el balance impositivo del año en que se efectúe su pago, salvo en los casos que se originen en prórrogas otorgadas a los sujetos incluidos en el artículo 73 de la ley o a sociedades y empresas o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos B, C, D, E y último párrafo del 53, supuestos en los que la imputación se efectuará de acuerdo a su devengamiento, teniendo en cuenta lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 24 de la ley. Bueno, vamos a simplificar esto y vamos a hablar de sujeto empresa, ¿sí? Sujeto empresa. Es decir, vamos a hablar de artículo 53, sociedades y demás, y qué se puede deducir y qué no se puede deducir. Entonces, conceptos deducibles. Los intereses de prórroga. ¿De qué? ¿Qué sería un interés de prórroga? Sería cuando yo un impuesto, por ejemplo, lo pago en cuotas. Entonces, AFIP me da, por ejemplo, facilidades, entonces ingreso a lo que se denomina mis facilidades y me hago un plan de pagos. Cualquiera, ¿no? El que me permita la AFIP según el tipo de obligación, me dirá la cantidad de cuotas, la tasa de interés, si soy pyme tendré mayores beneficios que si no soy pyme. Bueno, tienen un montón de cosas. Todo eso ya está estipulado. La AFIP, a través de una resolución general, establece distintos planes de pago. Entonces, intereses de prórroga sería lo que se denomina facilidad, podemos llamar mis facilidades. Mis facilidades se llama en la página de AFIP. Intereses de prórroga por financiación de, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. IVA, por ejemplo. Supongamos esto. ¿Les parece, lo ponemos dentro de conceptos deducibles o no? Si yo pido pagar en cuotas el impuesto a las ganancias, el IVA, o por ser impuesto a las ganancias, estos intereses, que es de intereses de financiación, les parece que no son deducibles.
acuérdense, no es deducible el impuesto a las ganancias. Una cosa es el impuesto y otra cosa es el interés. Entonces, los intereses de prórroga por pagar en cuotas el impuesto a las ganancias y el IVA, ¿será deducible o no? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo el impuesto a las ganancias que el interés? Para mí no, profe, para mí una cosa es el impuesto y otra cosa es el interés. Claro, son dos cosas diferentes. Entonces, repito, cuando la ley dice deducción no admitida, es el impuesto a las ganancias, el impuesto en sí, pero no se refiere a los intereses. Por ende, salvo que en algún lugar me diga que hay algún interés no deducible. Cuando si no me dice, es deducible. Acá me dice que los intereses de prórroga son deducibles. Y no importa si se refiere a ganancias, si se refiere a IVA. Esos intereses son deducibles y se deducen por el criterio en función de lo devengado. Se aplica el criterio de lo devengado porque estoy hablando de un sujeto empresa. ¿Queda claro? Entonces, si yo tomo un plan de pagos para poder pagar el impuesto a las ganancias, voy a poder deducir esos intereses. Si esos intereses ustedes los encuentran dentro del estado de resultados y está correctamente contabilizado por lo devengado, lo voy a poder deducir. No importa que sea de IVA o de ganancias. ¿Queda claro? Sí. En la medida, por supuesto, que sea prórroga del impuesto de la sociedad que estoy liquidando. ¿Se dan cuenta? Bueno, bien. Aclarados los intereses de prórroga, que recién entonces lo dice claramente acá, que se pueden deducir. Para establecer la ganancia neta dice, no podrán deducir conceptos no deducibles. Voy agregando. Díganme ustedes, ¿qué agrego? De lo que leyeron, acá es taxativo, ¿qué dice? Las multas. Multas, voy a poner multas. Intereses punitorios. Bien, vamos a poner multas. ¿Qué más? Vamos a ver, que dice multas, costas causídicas. ¿Qué es esto de costas causídicas? ¿Eso es por los abogados que te cobran costas o no? Sí, tal cual. O sea, si suponte, entras con un juicio con AFIP porque no pagaste el impuesto, te emiten boleta de deuda, o entras en algún juicio, lo perdés, costas causídicas, exactamente, derivado de un juicio. Después vamos a ver si cualquier juicio o determinado juicio. Pero bueno, por ahora, multas, costas causídicas, ¿qué más? Esto es Intereses taxativo. punitorios. Intereses punitorios. ¿Qué son los intereses punitorios? También son intereses que son, digamos, corren a partir, por ejemplo, de que AFIP inicia un juicio para el cobro de un impuesto. Ya el interés sube, es más caro, entonces se llama punitorio. ¿Y qué otra cosa? Excepto los intereses a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Procedimiento. El excepto significa que los intereses resarcitorios por pago fuera de término de los impuestos, incluido ganancias, pongo acá, son deducibles. Los intereses resarcitorios es cuando yo hoy me vence, por ejemplo, que hoy me venzan, por decir, un impuesto y lo pago dentro de 3 días, empieza a correr intereses resarcitorios, que por supuesto mensualmente los fija AFIP, a veces pasaron mucho tiempo y eran del mismo porcentaje,
ahora habían subido muchísimo, bueno, ahora bajaron un poco, fusión, o sea, AFIP establece ese interés resarcitorio, que es por pago fuera de término, que se calcula diariamente desde la fecha en que vence una obligación hasta la fecha en que se paga. Y eso dice que son deducibles. No son deducibles los intereses punitorios que reemplazan a los resarcitorios y que comienzan a correr cuando se inicia, ¿no es cierto?, un juicio por parte de AFIP para el cobro de pesos. Bien, lo que sí tenemos que agregar es que todo esto dice, ¿derivados de qué? De obligaciones Multas, fiscales. ajá, derivadas de obligaciones fiscales, costas causídicas, derivadas de obligaciones fiscales, intereses punitorios, derivadas de obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir entonces? Miren, lo que siempre se pone como ejemplo. Multa de tránsito. ¿Es deducible o no? No, porque no tiene que ver con la actividad, bueno, con el impuesto. Y en realidad multa de tránsito porque vos tenés suponete que tu actividad sea transporte de pasajeros de carga, los que tienen camiones, por decir, por ejemplo, o aún el que realiza un reparto y tiene, qué sé yo, vehículos afectados a la actividad para reparto, la cantidad de multas que aparecen de esos vehículos o de esos camiones. ¿Y qué hace la empresa? ¿Los deduce o no los deduce? No es derivado de obligación fiscal. Se diría que es una multa que se podría deducir. Lo que pasa es que podrían decir ustedes, y bueno, pero en realidad es una sanción y no tendría por qué ser deducible porque no es un gasto necesario, o sí lo es. ¿Podrían decirme que no es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas? ¿Qué dicen ustedes? Multas de tránsito. ¿Lo deducirían o no? Por acá no tiene nada que ver con esto, porque acá los no deducibles son relacionados con obligaciones fiscales. Presenté fuera de término el IVA, me cobran una multa formal. No pagué el IVA, no pagué ganancia, y bueno, pueden aplicarme una multa por omisión o defraudación. Hay distintos tipos de multas, formales, materiales, todas derivadas de falta de presentación de una declaración jurada de un impuesto o falta de pago de un impuesto. Esas son, ya lo van a ver en impuestos 2, cuando corresponden una a otras, cuando me la aplican, cuando no. Pero multa derivada de obligaciones fiscales, llamémosle, por ejemplo, pongo acá, por ejemplo, por presentación fuera de término de la declaración jurada de IVA, ganancias, ingresos brutos, etcétera. Todo esto no es deducible. Bueno, ¿y qué pensaron la multa de tránsito? Bueno, se los dejo para la próxima clase para que alguien me diga qué pensó de la multa de tránsito. ¿Están ahí o se fueron? Sí, estamos. Están pensando. Bueno, se los dejo para pensar, me lo dicen la próxima. Bueno, costas causídicas derivadas de obligaciones fiscales, repito, relacionado con tributos, impuestos, intereses punitorios, también relacionados con tributos. ¿Qué pasa con una multa? Esto también se los voy a dejar para la próxima clase para que investiguen. Pueden googlear, pueden poner AFIP, multas derivadas de obligaciones previsionales, multas aduaneras. La próxima clase el jueves, ¿alguien de ustedes? Todos investiguen a ver qué pasa con estas multas, si son deducibles o no.
las derivadas de obligaciones previsionales, las multas aduaneras. Y además las multas, las puse acá, vamos a ver qué pasa, las multas de tránsito, todas esas veremos. Ustedes me van a decir el jueves qué averiguaron. Bueno, sí, ¿qué más? Pero sí, ¿y qué dice? Leímos eso, pero sí, el impuesto a las ganancias tomado a su cargo, ¿cómo es eso? ¿Me lo volverías a leer, por favor? Sí, profe. Sí. Dice, pero sí, el impuesto a las ganancias tomado a su cargo y pagado por cuenta de terceros y siempre que esté vinculado con la obtención de ganancias gravadas. Impuesto a las ganancias tomado a cargo por la sociedad pagado por cuenta de terceros. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué les parece? El impuesto a las ganancias de un tercero y yo me hice cargo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Retención a un beneficiario del exterior. Le tengo, por ejemplo, viene un artista extranjero, da un concierto, y en el contrato dice que yo, empresa que lo contrata, tengo que hacerme cargo del impuesto a las ganancias. Que debería retenerle, ¿o no? Que debería retenerle por sus honorarios, o llamémosle por su actuación. Es decir, a ver, viene un artista extranjero, da un concierto acá en Rosario, y en el contrato dice, si sobre mi actuación acá en Argentina, yo debería pagarle algo al fisco argentino, ustedes se hacen cargo. Yo te cobro $100.000, a mí dame los $100.000 y no me des $100.000 menos el 35% de la retención sobre la ganancia presunta. ¿Se entiende lo que digo? Esto tiene relación con las retenciones a beneficiarios del exterior, por ejemplo. Entonces, ¿es deducible o no ese impuesto a las ganancias? Yo, en realidad, no le tendría que pagar los $100.000, le tendría que pagar $100.000 menos la retención del impuesto a las ganancias, porque es una ganancia que es el cachet que él cobra, ese honorario, hay una ganancia de fuente argentina porque digamos, su actividad la ha desarrollado en Argentina. Pero él quiere cobrar los $100.000 y yo a lo mejor la retención que debería practicarle, supongamos, por decir, fueran de $20.000, supongamos. Pero yo a él le pago $100.000, y al fisco le tengo que pagar $20.000, traducido en pesos, ¿no? Porque yo, siendo que lo contraté, soy agente de retención, tengo la obligación de ingresarle al fisco esos $20.000. ¿Puedo deducir esos $20.000, que es el impuesto a las ganancias del artista que me hice cargo yo? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Impuesto a las ganancias tomado a cargo de la sociedad, de quien contrata al artista, pagado por cuenta del artista. Le debería haber pagado 80.000 al artista y 20.000 al fisco. Resulta ser que le pagué 100.000 al artista y encima 20.000 al fisco, porque no quiso que le retenga, pero yo estoy obligado a retenerle. ¿Los 20.000 lo puedo deducir o no?
Sí. Sí. Sí, según lo que dice acá, ¿no? Profe, pero ahí el fisco no puede decirte, al final le pagaste más, la retención tendría que haber sido más. Por ¿O eso, no? lean el otro párrafo. El siguiente párrafo lo leemos y después me dicen. ¿Cuándo? ¿De seguir leyendo, por favor? Sí, era el... El segundo párrafo del 227. ahí voy. Cuando el pago del impuesto se encuentre a cargo de un tercero, la ganancia se acrecentará en el importe abonado por aquel, sin perjuicio de que el beneficiario considere dicho pago como un ingreso a cuenta del impuesto definitivo anual. Bueno, acá nos quedamos por ahora, después lo vamos a ver la clase que viene, que para poder deducir esto, para que sea deducible, yo tengo que aplicar una fórmula y acrecentarla de tal forma que no es que yo le pague 100 y hago el cálculo y el 20 que me daba el cálculo se lo voy digamos, a pagar al fisco. Tengo que establecer una ganancia acrecentada de tal forma que en realidad él está cobrando más para que yo pueda depositar, y yo le voy a tener que depositar al fisco un importe mayor. Hay un cálculo que lo vamos a ver la clase que viene. Pero si no hago ese acrecentamiento, no es deducible. O sea, la premisa sería, sí lo puedo deducir, pero acrecentando la ganancia. Es importantísimo saber esto porque ocurre normalmente en los pagos al exterior. Y leemos el otro párrafo y dejamos ahí. O sea, nos queda pendiente la fórmula, nos queda pendiente el tema de las multas, para que vean ustedes, y bueno, y leemos este párrafito de lo dispuesto en el párrafo anterior. Bueno, lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto al acrecentamiento de la ganancia no será de aplicación para los intereses de financiaciones del exterior destinadas a la industria, las exportaciones extractivas y las de producción primaria. ¿Y esto cómo sería, esta excepción? ¿Cómo es el tema de la excepción esta? Fíjense que ya sabemos acrecentamiento de la ganancia. La palabra acrecentamiento de la ganancia. Debo acrecentar la ganancia, hacer un cálculo donde la retención va a ser mayor. No lo tengo que hacer en el caso en que el pago, ¿no es cierto? Lo que yo estoy pagando al exterior y me estoy haciendo cargo es destinado ¿a qué? Fíjense, intereses de financiación. Yo, por ejemplo, pedí un préstamo en el exterior, voy a pagar intereses, me tengo que hacer cargo del impuesto a las ganancias, pero ese préstamo fue destinado, por ejemplo, a mi industria. Entonces, es un beneficio donde yo voy a poder deducir la retención y no tengo que erogar de más porque no tengo que hacer el cálculo de lo que sería el acrecentamiento de la ganancia. Bueno, sé que ya no entienden, ya se me imagino que están perdidos, pero quedamos. Para que indaguen el tema de las multas, porque los vamos a ver, les voy a preguntar a ustedes a ver qué vieron. Y el tema de la fórmula del acrecentamiento. No es que entre, pero es importante que sepan cómo se calcula. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿Mm?